Muy buenos días tengan todos los presentes. Estimado presbítero doctor Ramón Paredes, rector de nuestra Casa de Formación, respetables sacerdotes que hoy nos acompañan, miembros del equipo formador e integrantes del jurado, apreciada profesora Catiusca Márquez, quien nos impartió la cátedra de metodología de la investigación, queridos hermanos en formación, amados familiares y amigos que hoy nos honran con su presencia, señoras y señores, nos llena de profunda alegría y gratitud contar con su presencia en este día tan significativo. Sean todos bienvenidos a nuestro seminario. Quiero comenzar mi defensa del trabajo investigativo con una pregunta tomada desde la Sagrada Escritura. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Con estas palabras de la Sagrada Escritura, San Juan Pablo II abría en el año 1995 su encíclica Evangelium Vitae, poniéndonos frente a un espejo incómodo. Si trasladamos esa pregunta a nuestra actualidad en el año 2026, nos encontramos ante una paradoja que desgarra la conciencia de nuestra civilización. Jamás se había proclamado con tanto énfasis la dignidad del ser humano en tratados y leyes. Y al mismo tiempo, jamás se le había violado de manera tan sistemática y legalizada. Si bien es cierto que la tecnología de hoy nos permite prolongar nuestra vida, nos ofrece también herramientas refinadas para su eliminación en el inicio o en el ocaso. Prácticas como el aborto, la eutanasia, la manipulación genética o la selección algorítmica se nos presentan bajo el ropaje de la libertad y la compasión, ocultando lo que el pontífice en la encíclica denunció como una verdadera cultura de la muerte. Frente a este panorama donde el relativismo y el utilitarismo reducen la corporalidad de la persona a simple materia prima, se erige la hipótesis central de esta investigación. La dignidad humana no es un atributo funcional, ni un accidente biológico, ni mucho menos una concesión jurídica sujeta al consenso de las mayorías. La dignidad humana es un absoluto ontológico, un don intrínseco e indisponible, que se convierte en el eje de resistencia más radical contra la deshumanización de nuestro tiempo. Para comprender cómo llegamos a eliminar a los más vulnerables, debemos excavar en las raíces de lo que la encíclica llama el eclipse del sentido de Dios y del hombre. Cuando perdemos la referencia hacia lo trascendente, comenzamos a dejarnos de ver como un don y empezamos a percibirnos como un proyecto autoproducido. Allí, la libertad se divorcia de la verdad y se transforma en una autonomía absoluta, donde ya no buscamos el bien, sino que pretendemos crearlo según nuestro propio deseo. En este vacío conceptual, la medicina pasa de curar a gestionar vidas útiles. El derecho se reduce a mero trámite, y el Estado, que debería ser el garante de los derechos de los más débiles, se transforma en un agente biopolítico que decide quién merece nacer y quién merece morir. Por ello, este trabajo adopta una perspectiva personalista que integra la riqueza del tomismo junto con el análisis fenomenológico de la conciencia. Para justificar la pertinencia de esta investigación, es necesario comprender que la bioética actual se encuentra en una encrucijada debido a la pérdida de referencias universales. La urgencia de este trabajo no responde a un mero interés arqueológico de exégesis de textos del pasado, sino a que las predicciones antropológicas presentes en la encíclica de 1995 se han convertido en la cruda realidad legislativa e institucional de nuestros días. Ante este escenario, en la investigación me he propuesto trazar un itinerario capaz de fundamentar la dignidad del ser humano como un baluarte metafísico insustituible capaz de subvertir las lógicas del descarte vigentes.
Este camino me exigió en primer lugar identificar las raíces filosóficas del término de la dignidad humana. En segundo término, analizar críticamente las manifestaciones biopolíticas que le dan cuerpo a la cultura de la muerte y finalmente hacer esa articulación conceptual del personalismo goctiviano frente a los desafíos tecnocientíficos que hoy amenazan la existencia. El alcance epistemológico y la delimitación de mi trabajo se circunscriben rigurosamente al cruce entre la encíclica Evangelium Vitae y las corrientes bioéticas contemporáneas, como el utilitarismo y el principialismo de cara a la realidad globalizada. Metodológicamente adopté un enfoque cualitativo y hermenéutico fundamentado en el análisis documental crítico, en el cual no he pretendido hacer un estudio sociológico de campo, sino más bien un examen a las estructuras de pensamiento que configuran las leyes y las prácticas médicas de nuestra época, retornando a ese marco normativo que le devuelva a la filosofía su papel de juez crítico frente a la técnica. El concepto de la dignidad humana se ha debatido en el ágora de la historia. En la Grecia clásica, Platón y Aristóteles la entendían como una excelencia adquirida condicionada al mérito moral o a la vida contemplativa. Fue la revolución metafísica medieval la que dio ese cambio paradigmático. San Agustín la elevó a una dimensión más teocéntrica, donde el alma participa del valor divino. Poco después, Santo Tomás de Aquino definió a la persona como el sujeto que se distingue por su dignidad. Para el aquinate, todo individuo racional posee la máxima excelencia por el solo hecho de subsistir en el ser. Ya en la modernidad, con Immanuel Kant secularizó este principio mediante el imperativo categórico, postulando que el ser humano es un fin en sí mismo, que no tiene ni precio ni equivalencia, sino un valor absoluto. Aunque la ética kantiana se quedó en esta perspectiva formal, fue el pensamiento contemporáneo, con autores como Max Scheler, quien devolvió la mirada a la existencia real, recordando que la persona es el valor central frente a la fragilidad. Toda esta evolución filosófica confluye en el pensamiento y en la experiencia vital de Karol Wojtyła. Al vivir en carne propia los totalitarismos del siglo XX, él comprendió que cuando Dios es expulsado de la sociedad, el hombre termina desvaneciéndose en los campos de concentración. Su antropología personalista, plasmada en su gran obra Persona y Acto, nos enseña que el ser humano no es un algo, sino un alguien. Es un sujeto dotado de una interioridad irreductible, con autoconciencia y autodominio. El ser humano, por lo tanto, jamás puede ser reducido a la categoría de un algo manipulable o a una extensión instrumental de la materia. El hombre, como ya lo dije, es un alguien con una autoteleología intrínseca, un verdadero microcosmos que posee un valor absoluto por el solo hecho de subsistir en el ser. Su realización plena y auténtica no se logra en el aislamiento egoísta, ni mucho menos en la autoafirmación prometeica, sino a través de la donación sincera de sí mismo hacia los demás y del ejercicio responsable del juicio moral en perfecta comunión con la verdad. Desde esta base metafísica, el Evangelium Vitae denuncia que la sociedad actual padece de un nihilismo práctico, un engranaje donde la técnica y la utilidad quieren mandar sobre el misterio de la vida. Bajo la trampa del emotivismo se ha corrompido el lenguaje. Lo que antes se reconocía como un atentado contra un inocente, hoy se maquilla como un derecho o una práctica de salud. La encíclica nos desarma esta mentalidad al mostrar su coherencia interna, ya que la misma lógica utilitarista que descarta embriones en un laboratorio es la que elimina al hijo del vientre materno mediante el aborto, o simplemente la que tasa la vida del anciano o el enfermo terminal en función de su eficiencia económica o de su calidad de vida funcional.
Contra la tiranía de la ley civil injusta, la investigación sostiene que la resistencia del sujeto no puede ser una postura ideológica, sino más bien una exigencia de esa ley natural inscrita en el corazón del hombre. El derecho a la vida es prepolítico e indisponible. Destruir la vida en nombre de la libertad es una contradicción desastrosa, pues se termina destruyendo el propio individuo que la ejerce. Cuando el Estado legaliza el derecho, traiciona y pierde su autoridad moral. Es allí donde la objeción de conciencia se erige como un sí valiente a la verdad del hombre frente a los desafíos y a las estructuras institucionales de nuestro tiempo. Para afinar un poco el análisis de esta investigación frente a los relativismos actuales, la investigación da un giro clave al incorporar las distinciones conceptuales sobre la dignidad humana plasmadas en la Declaración Dignitas Infinita. El documento nos aclara que hay 4 dimensiones de la dignidad humana. Una dimensión ontológica que es inherente al ser por el solo hecho de existir. Una dimensión moral vinculada al uso de la libertad, una dimensión de la dignidad social marcada por el entorno y una dimensión existencial ligada a la autopercepción. Esta división destruye los sofismas bioéticos actuales, ya que cuando el utilitarismo pretende quitarle el valor a un embrión o a un enfermo terminal alegando su falta de autonomía, comete un error de ambigüedad, ya que confunde la dignidad ontológica, que es absoluta e inmune al consenso, con otras 2 dimensiones de la dignidad que nos presenta la Declaración: la dignidad o la dimensión existencial y la dimensión moral. Esta misma clave es la que nos permite denunciar problemas actuales como la gestación subrogada, la teoría de género o la violencia digital, donde el fondo del problema sigue siendo el mismo: fragmentar la dignidad de la persona según las circunstancias. Este diagnóstico biopolítico se extiende hoy hacia las fronteras de la técnica. El magisterio de Su Santidad el Papa León XIV, en su primera encíclica publicada recientemente, Magnificat Humanita, aporta una actualización imprescindible al examinar el pensamiento algorítmico y el Big Data. En el ecosistema digital, la cultura del descarte opera de forma inédita, ya que cuando los sistemas automatizados clasifican a las personas bajo medidas métricas exclusivas de rendimiento o consumo, repiten la misma lógica que justificó la eugenesia en el pasado. Ahora bien, ya el problema no es solamente político, sino estrictamente metafísico. Delegar decisiones morales a máquinas desprovistas de conciencia implica que la vulnerabilidad de la persona pasa a ser vista como un error de sistema que se debe suprimir. De allí la urgencia de una algorética que preserve el respeto ontológico en el mundo automatizado. El despliegue de estos principios que he venido mencionando nos exige confrontar directamente las encrucijadas éticas actuales. Frente al emotivismo imperante, la ontología relacional que nos presenta Robert Friedman nos demuestra con rigor que el embrión ya es una persona en acto y no una simple posibilidad biológica. Asimismo, la herencia goptiliana desarma el postulado transhumanista, recordándonos que el cuerpo no es una máquina sujeta a la obsolescencia programada o a la manipulación, sino una dimensión constitutiva de nuestra unidad sustancial. Bajo esta misma luz, desmontamos la retórica de la eutanasia, donde la verdadera compasión no consiste en eliminar al sufriente, sino en custodiar y acompañar la existencia en su fragilidad. Por todo ello, la dirección de este trabajo culmina vinculando orgánicamente la bioética junto con la ecología integral propuesta por el Papa Francisco en la Laudato Si, ya que existe un puente innegable. La misma soberbia tecnocrática que depreda el orden natural y mercantiliza el entorno es la que legitima el descarte del no nacido y del anciano. En palabras de Francisco, cito: una cultura de la vida es por definición una ecología integral de la existencia humana.
Como conclusión fundamental de este estudio, converge en una propuesta operativa y programática para la filosofía del derecho y la bioética del porvenir, demostrando que la verdadera victoria sobre la cultura de la muerte no se logra mediante discusiones discursivas, sino a través del despliegue estructurado de la regla de las 3 R's para el cuidado de la vida. Esta dinámica comienza con el reconocimiento, un reconocimiento de la verdad ontológica del hombre, lo que permite concluir que la dignidad humana no es un concepto elástico que el Estado pueda ensanchar o encoger a conveniencia de las agendas de turno, sino una realidad que precede a cualquier pacto constitucional. Un ordenamiento, pues, que no valide el valor intrínseco de cada vida humana desde su concepción, se convierte de facto en una estructura tiránica, donde la fuerza sustituye a la razón jurídica. A partir de este fundamento del reconocimiento se despliega el respeto, concebido no como una tolerancia pasiva o un simple principio de no maleficencia de corte anglosajón, sino como la protección absoluta y positiva a la integridad de la persona y de la casa común. En este punto, la investigación evidencia la indivisibilidad por el cuidado de la vida, confirmando la inconsistencia lógica y ética de pretender salvar el medio ambiente o regular los ecosistemas, mientras se tolera el descarte del ser humano en sus fases embrionaria o terminal, exigiendo en su lugar la unificación de la bioética y la ecología en una sola ciencia de la vulnerabilidad protegida. Ya por último, este marco definitivo y este marco ético del reconocimiento y del respeto se consolida en la resistencia, la cual se canaliza en la objeción de conciencia activa frente a las leyes intrínsecamente injustas. Lejos de ser muchas veces un privilegio religioso o una válvula de escape que el Estado concede a las minorías, la resistencia moral se erige como un deber de estricta ley natural, ya que cuando el derecho positivo manda la destrucción del inocente, pierde su carácter de ley para transformarse en un abuso de poder, demostrando que la desobediencia, que resistir no es una desobediencia civil infundada, sino la obediencia más radical a la verdad del ser humano. Finalmente, la reflexión vuelve de forma definitiva a su núcleo esencial para reafirmar el imperativo ético y ontológico que ha guiado cada una de las páginas de esta investigación. Frente a las dinámicas de deshumanización y descarte de nuestro tiempo, la tarea del pensamiento contemporáneo se condensa en un compromiso inquebrantable con la verdad del ser humano. Reconocer, respetar y custodiar la vida de toda persona, desde su concepción hasta la muerte natural, ya que esto constituye la verdadera resistencia frente a los dilemas bioéticos y deshumanizantes que promueven la cultura de la muerte en nuestros tiempos. Pediré cuentas de la vida del hombre al hombre. Génesis 9:5. Señoras y señores, muchas gracias.